Ahí va, el anuncio. Tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestra masterclass con Hugo, uno de los temas que siempre consideramos de los más sensibles y trascendentales al momento de conectar con nosotros mismos y con otros. Así que para no robarle el micrófono a Hugo y aprovechar este tiempo juntos, le cedo a él y les deseo que disfruten el encuentro. Bueno, un placer para mí encontrarme con todos ustedes. Feliz de poder compartir este tema. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Está todo en orden? Asumo que debe de Se estar escucha en ese perfecto. sentido. Correcto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo esto de poder centrarnos en un tema tan apasionante como el que justamente nos convoca, esto de escuchar, escuchar transforma. Es obvio, como una especie de panorama general, que cuando uno habla de lo que significa escuchar, la escucha, uno sabe que es una de esas dimensiones con las que está conectado desde muy joven, desde muy niño, porque es una de esas actividades que hemos hecho infinita cantidad de veces. Todo lo que significa el mundo de la comunicación, es decir, la palabra, la escritura, la escucha, son cosas con las que nos hemos familiarizado y con las que nos hemos integrado con el mundo, con otras personas. Entonces es algo que no nos resulta extraño. Sin embargo, hemos aprendido, hemos desarrollado capacidades específicas para poder hablar, para poder expresarnos, para poder hacerlo de muchas maneras diversas, e incluso hemos mejorado mucho nuestra habilidad y nuestra capacidad de escribir. No siempre en la misma proporción hemos aprovechado a cómo mejorar las capacidades de escuchar, siendo que son absolutamente determinantes de muchas cosas que hoy vamos a intentar compartir en esta experiencia, en este pequeño encuentro, en esta charla, en esta masterclass que hemos puesto para que entre todos compartiéramos. Yo voy a acompañarme con algunas transparencias que nos van a servir como imagen de lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? A ver, tengo que buscar la página. Ahí está. ¿La pasas con esta? No, con lo que estabas. Perfecto. Bueno, muy bien. Es que son nuevos controles, entonces es bueno mirar cómo se maneja. Bueno, tal y como decíamos, algo que todos conocemos y algo que nos llega profundamente. Sin embargo, esta es una buena manera de entrar, una frase de Goethe que nos recuerda que hablar, comunicarnos, conversar, eso sí es una necesidad, pero escuchar, llevarlo al nivel que requiere la escucha, eso sí se entiende como un arte, eso sí se entiende como un arte y es por ello que uno tiene que hacer una separación de dos grandes conceptos. Por un lado, lo que es oír, que sería casi un acto biológico, lo que ocurre naturalmente con nuestros oídos que están capacitados, preparados para percibir sonidos, y lo que es escuchar, que es un acto de la voluntad, un acto de la inteligencia. De hecho, me atrevería a decir, es una absoluta decisión que uno toma cuando se dispone a escuchar. Y en ese caso, cuando uno se dispone a escuchar, hace una separación muy clara entre lo que es netamente oír, que queda vinculado estrictamente al oído, con escuchar, que probablemente esté más dedicado, más cercano al concepto percibir y desde ese sentido ver con otros sentidos aparte del oído. Dicho esto, me atrevo a comentar con todos, es decir, para escuchar usted necesita no solo tener activado el sentido auditivo, sino también otros sentidos. Y de hecho, para algunos autores, uno escucha con la integralidad del cuerpo, uno escucha integralmente. Y eso requiere tiempos y momentos particulares que hoy vamos a intentar, aunque sea abuelo de pájaro, ir mencionando sobre los mismos algo. Ah, fíjate que no están respondiendo, perdón, no me están respondiendo, pero es que yo necesito ir por los números, con los números, y no están respondiendo los números. Bueno, no importa, los voy a ir pasando a mano. ¿Cómo pasaste la anterior? Perfecto. Vamos a centrarnos en esta, aunque sea medio segundito, que es como una
poderosa definición tradicional. Me atrevo a decir, esto es lo que aparecería en cualquier diccionario cuando uno se sienta y quiere hablar de qué significa la palabra escuchar, 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 escuchar. Eso es algo absolutamente frecuente y en cualquier, vuelvo a decir, cualquier diccionario estaría esta definición. La capacidad para mostrar de manera evidente a quien nos está hablando que se le está prestando la atención y que se lo está comprendiendo, pero adicionalmente que se le está interpretando el mensaje de la manera en que el otro nos lo ha querido transmitir. Eso es la definición de base. Pero cuando digo definición de base, significa que con el pasar del tiempo y con el análisis de esta disciplina, algunos han decidido incorporarle algo más. Me atrevo a decir que una de las cuestiones que más se le ha agregado a esto, a ver si, Dios, yo estoy con el tema, no logro, ahí pasó de nuevo. Eh, ya logré hacerla avanzar. Les decía que esta es una disciplina estudiada por todos, por muchos filósofos, por psicólogos, por consultores desde mucho tiempo atrás. Y si uno se va a los textos clásicos y agarra lo que dicen los chinos, o estudia lo que piensan el mundo sufi o el mundo islámico, o estudia lo que piensan sobre esta cuestión los griegos clásicos, o incluso el mundo eh, romano, el mundo clásico también, vemos que vinculan enteramente la palabra escuchar no tanto con el concepto auditivo, sino con el concepto de interpretación. Por ello, cuando uno busca las palabras que son afines al término escuchar, lo primero que a uno le surge no es solamente oír. Oír sí es obvio que uno lo piensa porque lo piensa desde el oído, pero muchas veces la primera palabra sinónima con la que uno vincula el término es el término interpretar, que esto es justamente la palabra en la que me gustaría centrarnos un minuto, la capacidad que uno tiene de llegar por detrás de la palabra. Hay un concepto que se usa mucho en estas cuestiones, y es decir, aprende a escuchar, porque detrás de las palabras hay aún más palabras. Es decir, alguien te va a contestar algo, pero si tú sientes la habilidad o descubres la habilidad para escuchar, vas a saber que detrás de esas palabras hay otras palabras. Los seres humanos, que somos ante todo seres de comunicación y personas que tenemos esa facilidad de comunicarnos y de hablar y de expresar, a veces expresamos en la verbalidad algo que no siempre coincide en un todo con lo que uno siente, ya sea porque la formación, la educación o la cultura le ha sugerido a uno que uno tiene que decir algunas respuestas ante preguntas. Entonces, por ahí es frecuente que uno le pregunte a alguien si se encuentra bien y el otro por educación nos va a contestar, sí, me encuentro bien. Pero de su habilidad depende que usted sepa leer detrás de esas palabras si eso está significando que realmente está bien o si a lo mejor es solo una manera de expresar que detrás de ello exige que uno se quede un instante en inquietud para poder entender de qué se trata. Esta es la primera de las consignas. Escuchar no es escuchar, es interpretar. Significa entender. Significa de alguna manera atisbar, percibir, darse cuenta, comprender el contenido. Los clásicos tenían muy claramente separado lo que era el contenido de la palabra. De hecho, había una palabra para referir a lo que significaba el contenido de la palabra y el continente de la palabra. Es decir, lo que significa y cómo lo hacemos para expresar. Um, Solo a modo de referencia, digo que hay diversos tipos de escucha, diversos. Desde los más elementales, yo voy a colocar cinco, pero usted podría colocar otros tantos más. Yo voy a colocar cinco que son los más tradicionales o los más sencillos de comprender. Una escucha primera, absolutamente autorreferencial, es la escucha que se da cuando una persona, casi que me atrevería a decir, escucha de manera básica, con muy poco interés en lo que le dicen, con muy poca capacidad de dejarse permear por nuevas ideas. Una persona que te escucha, pero no se enriquece con la escucha.
solo se mantiene en su mundo de autorreferencia. Las cosas tienen sentido si coinciden con lo que él siente y con lo que él piensa. Más de hecho, si usted le dice algo que él siente y él piensa, eso lo ratifica y eso lo asimila como algo positivo. Pero cualquier cosa que salga de su marco referencial, de su paradigma, no ingresa en su sistema de escucha. Le cuesta mucho entender perspectivas diferentes o nuevas. Y me atrevo a decir que escucha como estando ausente. Su presencia no es plena, no está metido en la conversación, usted nunca lo va a ver quieto, escuchando. Está biológicamente en el lugar, pero no está escuchando con toda la atención necesaria. Un segundo nivel, un nivel un poquitito más elevado que el anterior, es lo que se llama la escucha selectiva, que la puede haber de distintos tipos. Pero digamos, la primera forma básica de la escucha selectiva es aquel que separa y que toma los conceptos que le son significativos o relevantes a él. Cualquier cosa que lo cuestionen demasiado, él la deja de costado y no la toma, no la considera. Eso sería una selección, una escucha selectiva. Pero también una escucha selectiva es aquella que cuando alguien llega con una información nueva, a ti te produce inquietud entenderla, conocerla, te permites cuestionarte y te permites observar, investigar de qué se trata lo que te están diciendo. Y lejos de sorprenderte porque te dicen algo que no estaba en tu mundo de conocimiento, lo utilizás para seguir investigando al estilo de lo que podría ser un buen periodista, preguntando, tomando nota, investigando para comprender. Es un tipo de escucha más calificada que la anterior. Efectivamente, aquí ya hay presencia. Usted va a estar en el ámbito. Por ahora me refiero a la primera de las formas de la escucha, que es la escucha de la palabra. Más adelante voy a hablar de otras escuchas que son más significativas incluso que la palabra. Después existiría lo que se llama la escucha activa. Esta es enteramente cuando usted coloca la intención directa de entender al otro. Su objetivo está puesto en hacer el esfuerzo por entender, descubrir, reformular, replantear, verificar si está entendiendo. Y la presencia aún es más intensa que la otra. Y de hecho se dice que es fácil darse cuenta de alguien que está haciendo un ejercicio de escucha activa porque está dándote señales constantes o tú le estás brindando señales constantes de comprensión al otro. Después quedan dos formatos más de la escucha. Una muy divulgada y muy famosa, porque es la escucha empática, en donde usted trata de colocarse en el lugar del otro y entender desde la perspectiva, si se quiere, emocional, desde la perspectiva afectiva. Y este acto, este hecho, le permite a usted entender en una dimensión absolutamente distinta a la que solo tendría una escucha eminentemente intelectual o, si se quiere, racional. De hecho, me atrevo a decir que cuando usted solo interpreta a nivel enteramente racional, se está quedando con una enorme cantidad de cosas por fuera, porque el mundo no es solo razón ni ideas. Cuando figuramos en cualquier grupo de estudio, cómo se puede hacer una imagen de lo que es la comunicación, y uno dice, bueno, la comunicación más rústica que existiría podría ser algo que sale de un y llega a una oreja. Eso es una línea de comunicación. ¿Quiere usted que sea más profunda? Bueno, sale de la cabeza, pasa por la boca, llega a un oído y llega a la cabeza. ¡Wow! Ahí es más profunda. Usted sacó de una idea y llegó a otra idea. ¿Quiere que sea más profunda? Entonces sale de un corazón, viaja hacia la cabeza, sale por la boca, ingresa por el oído, va hacia la cabeza y desciende al corazón. De un corazón a otro corazón. De un corazón viviente a otro corazón viviente. Ahora, ese camino en uno mismo, es decir, mi corazón, mi cabeza y mi boca, circulado hacia adentro, eso se conoce con el nombre de introcomunicación. La capacidad que los seres humanos tenemos de tomar contacto con nosotros mismos. Y no solo tomar contacto con otros, es que escuchar no es solo escuchar hacia afuera. Escuchar también es escuchar en otros planos. Ahora, cuando usted pone el concepto comprometido con la emoción, la empatía juega aquí un rol determinante para entender la perspectiva del otro.
y para entender la disposición que el otro está haciendo de captar el sentido de lo que usted le dice. En el mundo de los negocios se dice que no solo hay que ponerse en el lugar del otro, sino que hay que caminar 2 leguas con los zapatos del otro. Así uno verdaderamente entiende de qué se trata lo que está diciendo. La última forma de escucha se conoce con el concepto de escucha generativa y transformacional. Es decir, a diferencia de las anteriores formas de la escucha, que recurren a lo que usted ya sabe, si se quiere el pasado, la escucha generativa no se centra en lo que alguna vez fue o en lo que ya se sabe, sino en lo que podemos juntos crear como solución de algo. Y es un tipo de escucha en donde los dos nos sentamos a ver cómo podemos explorar para avanzar en una dirección nueva que ponga solución a perspectivas diferentes. Este nivel de escucha requiere un nivel enorme de conexión profunda entre uno y otro y pone de manifiesto que la escucha está muy vinculada a la capacidad y a la voluntad que tiene alguien de querer escuchar, de querer entender. Esto es supremamente interesante desde esa perspectiva. Obviamente que la que sabe ocurrir y ocupar mucho espacio en los programas de comunicación es la escucha que tiene que ver con la temática de la empatía. Y ciertamente está bien, porque es algo que se necesita. Cuando dos personas se comunican, es buenísimo que podamos llegar a entender y sentarnos y a entender, a comprender lo que el otro está pensando, lo que el otro está diciendo. Porque tal y como decíamos hace un segundo, la palabra central es que debajo de cada palabra hay más palabras. Y es ahí donde uno tiene que empezar a explorar cómo hago para llegar a eso. Ahora vamos a avanzar un segundito, pero me viene a la mente que, caray, esto de escuchar en principio parece simple, pero a veces tiene sus complejidades, a veces tiene sus complejidades. En estos días compartía con algunos de los colegas de nuestra consultora a referencia de un libro que seguramente muchos de ustedes han leído, que es el libro Momo de Michel Ende, eh, escritor belga que fue famoso por muchas obras muy interesantes. Pero Momo es una de esas obras particularmente sutil, uno de esos libros en donde se podría decir que es recomendable para cualquier persona entre 5 y 80 años. Es decir, es uno de esos libros amplios para leer con mucha comodidad y mucha amplitud. Bueno, la característica del libro es que habla justamente de una criatura pequeña, muy niñita, que no presenta en el libro que tenga sus padres con ella, vive sola, vive en un lugar como un anfiteatro, tiene mucha pobreza, es muy humilde, casi diríamos una persona sin nada. No tiene juguetes, no tiene libros, no tiene reloj, no tiene nada. Y digo esto porque es singular que ella no tenga un reloj, porque entre otras cosas sabe manejar muy bien los tiempos. Y resulta ser que este personaje absolutamente singular tenía una poderosa característica y era que justamente sabía escuchar. Lo que ella hacía era saber escuchar. Y se disponía de tal manera a hacerlo que la gente se atrevía a compartir sus puntos de vista o sus ideas con Momo. A veces no llegaban a buscar una solución porque Momo justamente no daba una solución. Momo no tenía deseos de intervenir en el otro y decirle lo que tiene que hacer. No quería aconsejar, no quería recomendar, no quería sugerir, no quería proponer, solo sencillamente se centraba en escuchar. En alguna oportunidad pasa por una casa y en la ventana de la casa, en el alféizar de la ventana, había colocada una jaula con un pequeño pájaro y el pajarito estaba en la jaula, pero no cantaba. Y le cuenta a la señora que estaba en la casa, a Momo, que el pájaro no canta, que hacía un tiempo había dejado de cantar. Entonces Momo le pide si le permite llevarse el pájaro con su jaulita hacia donde ella vivía, y entonces lleva su jaula con el pajarito y se sienta delante del pájaro, esperando que el pájaro cante. Y así está un rato, así está unos minutos, mejor dicho, no unos minutos, está varias horas. Y ahora que usted seguramente tendrá ganas de leer el libro, se va a enterar que no estuvo varias horas, estuvo varios días sentada frente al pájaro, escuchando, nada más que escuchando, no pidiéndole que hablara, escuchándolo. Y en determinado momento, después de varios días,
el pájaro comenzó a cantar. Y uno dice, hombre, caray, ¿qué querrá representar esto? Que a veces la voz que hay que escuchar viene desde muy lejos y que no es tan sencillo sacarla para poder expresar lo que se siente. De hecho, a veces es tan expresivo y tan, digamos, valorativo un silencio como la palabra. Ahora que estamos hablando de la palabra, debo decirle que todas las palabras nacen en el silencio y todo lo que tiene que ver con el mundo de la escucha nace en el silencio y se cierra en el silencio. Mucha gente me dice, oye, ¿cuál sería un buen hábito para practicar? Mire, hay muchos, hay una enorme cantidad de hábitos para practicar. Pero si yo no tuviese oportunidad sino de decirle uno solo y que usted se recordara de uno solo, le diría, mira, guarda, tómate un espacio de silencio antes de hablar. Y guarda respeto por ese silencio, porque el silencio es absolutamente generativo. Y si lo sabes entender, vas a viajar a muchas dimensiones, porque el silencio es una puerta que te comunica en muchos sentidos. Esta historia de sintonizar corazón y cerebro ha sido todo un desafío, un desafío que nos conmueve todavía hasta el día de hoy, hablar de cómo hacemos para que el cerebro y el corazón jueguen juntos y no para que uno, para mostrarse inteligente, deba decir que usted es, ante todo, una persona racional. No tengo nada contra el concepto de ser una persona racional, pero no creo que sea una definición exacta de decir que el hombre es, ante todo, un ser racional. Me parece que es una definición absolutamente limitativa. Creo que el ser humano es mucho más que su capacidad racional. Y hoy, con la capacidad que tiene la ciencia, ya está demostrada que hay otros animales en los distintos reinos que tienen estructuración racional. Que no solo tienen actos instintivos, sino que hay un conocimiento y hasta una verbalidad. Hoy ya se sabe de esto. Conocen todos los que están seguramente en este momento en la sala, los estudios que se han hecho con las ballenas, que saben el nombre de la ballena, que está en cualquier parte donde esté esa ballena, en los mares de cualquier lugar del mundo. Donde esté la ballena, los demás la van a llamar por su nombre. Y todo tiene que ver con cómo lo emite y cómo lo recibe. Hay estudios, bueno, hay dos universidades grandes de Estados Unidos estudiando con IBM el lenguaje de las ballenas y para sorpresa de muchos, es decir, es un lenguaje de una amplitud, de una complejidad gigantesca, pero ya se tiene mucho avanzado en el tema. Lo mismo pasa con otros animales, del cual se conoce algo, no se comprende, pero se conoce algo de los lenguajes, o si no de otras estructuras racionales. A veces cuando una persona es muy sensible, casi que lo tiene que contar como si tuviese un defecto, como si tuviese reuma deformante. Tiene que decirlo como si le diera vergüenza que es una persona sensible, cuando en verdad no hay ninguna vergüenza en decir que usted es una persona sensible. Una vergüenza es no darse cuenta que alguien sensible está delante de uno y querer figurar que en todo somos, ante todo, una persona con una enorme capacidad racional. Cuando uno tiene que pensar en estas historias de la escucha, en estas dimensiones de la escucha, es interesante identificar que hay algunos tips que uno tiene que ya aprendió desde hace muchos años. Es decir, obviamente yo no puedo escuchar si no estoy dispuesto a mostrarle al otro que estoy interesado en escuchar. Si estuviéramos ahora persona a persona, usted conmigo o yo con usted, y usted me quisiera decir algo y yo le dijera, mira, háblame tranquilo, pero permíteme recostarme un poco para estar cómodo, y yo me recostase de tal manera que estuviera casi preparándome para dormir, o le dijera, háblame por favor despacio o bajen la luz, casi que todos sabrían que lo que tengo es más ganas de dormir que de escuchar. Si yo quiero escuchar, tengo que demostrar físicamente, mentalmente y con la actitud que tengo interés por la persona y por el tema. Siempre por la persona. Si usted no está interesado en el tema, usted puede decirlo, no conozco el tema y no tengo ningún inconveniente, puedo escucharlo, pero no desacreditar, no desacreditar de entrada. Entonces, la primera cuestión, la segunda y la tercera son una enorme simplicidad, es decir, posponer la suposición, dejar de estar pensando en lo que le tengo que decir, evitar los prejuicios que yo tenga y evitar colocar
mis preocupaciones, como si éstas estuvieran interfiriendo en la conversación. También evitar el concepto de andar todo el tiempo evaluando, descalificando, presuponiendo que el otro no sabía, no podía, no tenía o le faltaba. Eh, el mundo no necesita tantos jueces, claramente no necesita tantos jueces. Y si uno sigue ampliando en esta misma dirección, diría, esté alerta a todos los lenguajes, pero uno que comunica fuertemente es el lenguaje no verbal, la gestualidad, el tono, eh, también los movimientos del cuerpo, manos, en fin, todo lo que sea los lenguajes complementarios, preste la atención. De más está decir que lo que significan los gestos del rostro y siempre hacerlo en un entorno de cordialidad y de calidez. Sin esto, la comunicación sería absolutamente fría. Y necesitamos hacerlo en un entorno de cordialidad, porque somos seres humanos y los seres humanos nos movemos con facilidad en el entorno de la cordialidad. De hecho, esa palabra cordialidad deviene de la palabra cordia, que significa justamente corazón. Veamos a ver cómo pasa la siguiente. Ahí está pasando. Y a partir de aquí son solo dos transparencias más con esto, o, o, o eventualmente tres. Pues, cada vez son más simples, pero muy conocidas. Es decir, libérese de la necesidad de tener la razón en todas las conversaciones. Hombre de Dios, imagínese uno pensando todo el tiempo que tiene que demostrar que uno es el que más sabe. ¡Wow! Dios, qué terrible. Qué dificultad tratar con alguien que en todo siente que sabe de todo y más que todos. Trate de evitar estar evaluando constantemente, porque eso le impide entender al otro. Permítase la alternativa de reconsiderar el punto de vista. Qué valioso decir, esto no lo había visto, no tenía idea que esto podía ser así. No le estoy pidiendo que acepte el punto de vista del otro, solo le digo, considérelo y adicionalmente trate de parar el ruido interior. A veces hay una voz adentro que está hablando todo el tiempo, a veces es un murmullo, pero a veces es una voz fuerte y a veces es una voz que interrumpe lo que el otro está diciendo. Y en ese interrumpir, uno tiene que ser muy hábil para seleccionar qué es lo que está pasando. Escuche con todos los sentidos, esté abierto absolutamente. Usted tiene que poder escuchar con la mente abierta, pero con los sentidos abiertos. Esté con los ojos fijos sobre la persona si se trata de un interlocutor. Esté cerca, póngase gestualmente en la cercanía, lo que todos conocemos. Percátese del sentimiento que está eh, reinando en la conversación, porque eso va a ser determinante para comprender lo que para el otro significa el tema o lo que le está costando decir o hablar o expresar. Y demás está decir que el objeto es como cuando uno va a ver una película. La película puede durar 1 hora y media, pero usted tiene que estar en capacidad de poder hacer una síntesis absoluta en 2 minutos y de poder contar enteramente cómo captó o cómo entendió la totalidad del mensaje. Y aquí la última, presencia plena. Wow. Yo me querría detener en esta. No hay escucha sin presencia. No hay escucha sin atención y sin conciencia. No, de hecho, es un tríptico que en psicología se estudia mucho. Es decir, para que usted esté consciente de algo necesita que esté la atención colocada en el lugar. Y si va a estar la atención y la conciencia, de inmediato vendrá la memoria y usted estará recordando el hecho. No hay modo de que haya una verdadera comunicación y escucha si uno no está presente, si uno no está presente. Entonces yo a esta altura me digo, podríamos hablar de lo que hacen otros, pero también podríamos hablar de lo que hacemos nosotros. Entonces me atrevo a decir, invito a todos a que si tienen un teléfono a mano, lleguen al siguiente código de QR y ustedes permítanse contestar las dos preguntas que usted va a encontrar en ese código QR. Esas dos preguntas van a hablar sobre nosotros, no van a hablar sobre otros. Y yo le voy a pedir a Paula que nos ayude mostrándonos en breves momentos los resultados que surjan como una especie de nube de palabras de esto que ustedes y
la sala que está completa en este momento han pensado al respecto de las dos preguntas que hemos hecho. Entonces le paso la palabra a Paula, por favor. Perfecto, doy ahí unos instantes para acceder y completar. Van a encontrar dos preguntas en dos pantallas consecutivas. Voy empezando a compartir la primera. Denme un segundo, vamos a dejar de compartir la de Hugo, por favor. Gracias, no podía hacer el Hugo. Ahí va. Ahí empieza a formarse. ¿Qué te impide estar presente? Así que te dejo a vos la reflexión, Hugo, y cuando me indiques pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, fíjense que está todavía conformándose esto, pero está claro que la palabra ¿qué te impide estar presente? Está terriblemente vinculada al hecho de la ansiedad y al hecho de las preocupaciones. A veces uno llega con esa carga de preocupación que hace que uno, en vez de estar en el lugar donde tiene que estar, esté con la cabeza en otro lado. La broma que se hace frecuentemente: está en el trabajo, pero tiene la cabeza colocada de qué va a hacer cuando llegue a la casa. Y cuando está en la casa está pensando lo que va a hacer el fin de semana. Y cuando llega el fin de semana está pensando en lo que debió haberle contestado a otro. Es decir, nunca estamos en el lugar. Es como si siempre estuviéramos proyectados hacia adelante o hacia atrás. Y la verdad es que si uno pudiera mitigar esa ansiedad, mitigar la preocupación y concentrarse en lo que está ocurriendo, las cosas fluirían mejor. La tercera que ha salido como fuerte es el tiempo. El tiempo es mágico, pero no se puede escuchar sin tiempo. Imagínese que yo me reuniese con usted y le dijera: oye, estoy muy interesado en lo que me tienes que decir, pero solo tengo 2 minutos. O mejor dicho, hagámoslo más corto. Tengo 1 minuto. Bueno, verdaderamente es preferible no hablarlo, porque es una experiencia demasiado corta y a veces hay cosas que requieren más tiempo para poder decirlo. Tenemos la cultura en la que vivimos que define el tiempo como oro. Digamos, es una cultura muy mercantilista. La verdad que el tiempo no es oro, el tiempo es la vida. Cuando uno le da el tiempo de uno a alguien, lo que le está poniendo es la vida. Y cuando uno decide escuchar de verdad al otro, lo que le está dando es ese tiempo, esa vitalidad, esa vida. Bueno, vamos a la segunda parte de la respuesta, a ver qué ha salido. Anterior Ahí va está la perfecto, siguiente. ¿Y a qué te haría diferencia estar del presente? anterior. Muy bien, ya está completa, así que podemos decir sin inconveniente que la palabra que más veces ha salido repetida es la palabra empatía. Bueno, va cobrando valor cada vez más esta capacidad que tenemos de colocarnos cerca del otro, colocarnos cerca del otro. Después las demás son bastante, me atrevo a decir, han tenido una distribución bastante similar. Bastante similar. Bueno, como la máquina no reconoce cuando hay tilde o sin tilde, empatía vuelve a representar el máximo de los conceptos y está muy bien que así sea, está muy bien que así sea. Nosotros sabemos que estar presente tiene mucho sentido en una conversación. Es el momento en el que uno se dispone a estar con el otro. Es el instante en el que uno dice: hombre, caray, tengo que dejar de lado lo que estoy pensando y centrarme en la persona que tengo delante, ver cómo voy a hacer para comprender lo que me está diciendo. Pero estos son todos por ahora conceptos y hasta ahora estamos como interesados en los conceptos, pero estamos hablando mucho de lo que significa la escucha entre personas. Esto me está dando pie a la última transparencia de este concepto. Voy a pasar a la próxima. Oh, ayúdame con la que sigue, ahí viene. Ahí dejo de compartir Ahí así está, la exacto, sí, plataforma. sí, correcto. Bueno, acá tenemos algo que es de el fin de este concepto, pero solo como una idea muy rápida para entrar Lilo, en la próxima transparencia que me interesa. Hugo, perdón. El upload con Lila, por favor, que habilite la pantalla, que Perfecto. habilite yo para Mentimeter.
Perfecto. Ahí ya. Y compartila, por fin. Sí, sí, yendo. Sí. Ahí se ve bien. ¿Está correcto ahora para todos? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, perfectísimo. Bueno, muchas veces uno se pregunta, ¿habrá una técnica? ¿Tengo que hacer algo? No, le diría, mire, entre nos le diría, no se esfuerce por querer todo reducirlo a una técnica. No me gustaría tener que terminar diciéndole, esta es la técnica exacta para escuchar, porque de verdad, después de muchos años de investigar en el tema, no conozco que haya una única manera de hacerlo. Sí le diría, sí le diría que el único objetivo es que usted se concentre en tratar de llegar al objetivo. Cuando usted cruza un puente, lo más importante no es quedarse en el medio del puente, es llegar al otro lado. Y lo mismo pasa con la palabra, lo mismo pasa con el concepto. En el budismo zen está la experiencia esa de señalarle a alguien con la mano dónde está la luna. Pobre de la persona que se queda atrapada en el dedo y no se atreve a dar el salto en el espacio hasta llegar a donde está la luna. Hay un fragmento en donde usted puede asirse a la forma y hay un instante en donde usted tendrá que viajar al contenido, al entendimiento. Y para esto no existe una técnica. No hay una manera de decirle a alguien, tienes que hacer esto para que el otro logre hacerlo. Y me voy a permitir, después voy a volver sobre esta transparencia, me voy a permitir ingresar a algo más, porque seguramente es acá donde vamos a poder explicar con un poquitito más de detalle de qué se trata esto de escuchar transforma. Miren, escuchar transforma tiene muchos niveles. El primero de los niveles es lo que llamamos escucharse uno mismo. Uno ha nacido con uno, va a vivir con uno el resto de sus días y se va a morir con uno. Sería absolutamente obvio, mínimo, que uno tuviese contacto más intenso con quién es uno, tuviese tiempo de conocer sobre la identidad de quién es uno. ¿Qué podríamos decir de la identidad de uno? ¿Qué voy a decir? ¿Que soy un título que recién lo tuve cuando tuve 25 años o 23 años? ¿Qué voy a decir? ¿Que estoy casado o soltero? Pero eso son cosas que pudieron haber ocurrido o no. Hay cosas que son vinculadas con quién es usted, eso que está en su interior, eso que está en su interior. De hecho, hay algunos autores que vinculan esto con escuchar la propia voz. Después se traduce como la vocación, la capacidad de escuchar lo que desde tu interior te está diciendo tu ser que tú tienes que ser. Ese hecho de conocer la interioridad. Cualquier cosa que uno trate de conocer es incompleta si uno no ha terminado conociéndose uno. Para ser más franco, diría que conocer no es conocer es conocerse, ni tampoco descubrir es descubrir es descubrirse, es entender de uno. Por ello diría, la primera cosa que uno tiene que hacer es aprender a tomar contacto con uno mismo. Llámelo como usted quiera. Usted puede llamarlo mindfulness, usted puede llamarlo meditación, usted puede llamarlo tener 5 o 10 o 15 minutos de espacio con usted mismo. Usted puede tenerlos de manera regular, decir lo voy a hacer todos los días a tal hora. También voy a encontrar alguno que diga no tengo tiempo, tengo una vida muy ocupada y no tengo tiempo. Pero en verdad, ese que dice que no tiene tiempo, cuando mira su teléfono una vez a la semana, le indica que estuvo 4 horas al día mirando el teléfono, y alguno hasta más de 4 horas al día. Ahora, cuando uno le dice, necesitas 5 o 10 minutos de contacto contigo mismo, no, para eso no hay tiempo, pero para estar mirando 4 horas el teléfono y revisando y contestando y atendiendo y trabajando, todo divinamente bien, pero no puede ser que no haya nunca tiempo para tomar contacto con la interioridad. Consejo básico le diría, tome contacto con usted mismo, haga un espacio con usted mismo. Y si usted puede, tome nota de lo que surge de ese espacio. A continuación de haber estado los 10 minutos con usted mismo, tome nota. De hecho, ese tomar nota es escribir. Escribir es una manera de escuchar. Es decir, así como yo le podría a usted dictar algo y decirle, por favor, toma nota, y el aprendiz hace tal cosa, y usted tomaría su lápiz y escribiría al aprendiz. Eso es un dictado. Pero usted también puede escribir escuchando su propia voz.
Y eso requiere escucha. Y escribe lo que usted siente desde su interior. No existe un ejercicio más completo que escuchar a uno mismo, escucharse a uno mismo, tomarse tiempo para uno mismo. Usted tendrá muchas preguntas para hacerse. ¿Qué he aprendido? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué estoy logrando? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Es a donde me gustaba estar? Si hubiera tenido necesidad de hacer un plan, ¿hubiera preferido llegar acá? ¿Estoy haciendo algún esfuerzo intencionado por hacer alguna otra cosa? ¿Qué necesito explorar para sentirme feliz en los próximos 6 meses o 2 años? Es decir, el escucharse es absolutamente determinante. Y así como usted no faltaría a una cita si el director de su empresa lo convocase, yo le diría, coloque una cita con usted mismo, fije un día y hora semanal para estar reunido con usted y escucharse. Le aseguro que van a ocurrir cosas muy interesantes. Entonces, el primer espera, este material que estamos trabajando lo vamos a después ampliar en un taller que va a venir en pocos días. Y después sobre el final lo voy a compartir. Pero el hecho es que lo primero que uno tiene que hacer es tomar contacto con uno, pero también tiene uno que aprender a escuchar a otro. Y no me refiero a otro con el que nos llevemos divinamente bien, con el cual con solo mirarnos nos entendemos y sabemos exactamente lo que siente, lo que piensa. Me refiero a escuchar a alguien que no justamente justifica ese grado de cercanía. Es alguien que a lo mejor tenemos como lejano, distante o no nos cae bien. ¿Cómo se hace para escuchar a alguien que a lo mejor nos resulta complejo? Incluso, ¿cómo se hace para escuchar con profundidad a alguien que no despertaba en nosotros ninguna sensibilidad? Es una escucha singular. Entonces va a haber un capítulo entero dedicado a cómo hago para escuchar a alguien. ¿Cómo hago para escuchar a los demás? Un equipo, la voz de todo un conjunto. Hoy trabajaba con un cliente temprano y resultaba ser que me contaba que él tenía muchas cosas para pedirle a su equipo, pero había resuelto cambiar de estrategia y en vez de contarles al equipo todo lo que él deseaba, había convocado a su equipo a hacer una reunión de trabajo en donde los dejase conversar a ellos. Ellos pudieran decir lo que estaban sintiendo, pensando, y después, como resultado de toda la conversación que llevó un día y medio, elaboraran un plan de lo que querían hacer. El plan fue más desafiante que lo que él llevaba como idea. Estaba fascinado de haber dejado que la gente se sintiera partícipe, escuchado. Y me decía, mira, tomé un ejercicio. Yo alguna vez había estado conversando con él y le había dicho, me dice, yo ocupo mucho tiempo en las reuniones. Hablo la mayor parte de las reuniones, estoy todo el tiempo hablando. Entonces él había sugerido, toma un marcador, tenlo en la mano. Cuando tú tengas ese marcador en la mano, eso significa que tú no puedes hablar. Entonces nadie va a saber, sino tú solo, que cuando tienes el marcador en la mano, lo que estamos queriendo decir es que tú no hablas. Y también ten otro cercano para poder dárselo a alguien cuando tú quieres la palabra de él, porque hay gente que no tiene la misma rapidez verbal que tienen otros. Hay algunos que ocupan mucho espacio en una reunión y hay algunos que no hablan casi nunca, pero que no hable no significa que no tenga nada que decir. Significa que a lo mejor necesita su tiempo para que uno le pueda preguntar y él pueda contar. Hasta aquí estamos hablando de palabra, palabra humana. Escucharse uno, escuchar al otro, escuchar a los demás. El cuarto concepto es escuchar la naturaleza. Escuchar la naturaleza. No tengo nada que decir sobre esto. No tengo nada que decir sobre esto. Pero qué grandioso esas personas que nos precedieron, que eran gente simple, eran gente sencilla, que a lo mejor no tenía los brillos de los estudios académicos, pero que tenía la facilidad de escuchar cómo el viento movía las ramas de los árboles y podía escuchar con claridad lo que significaban los truenos y sabía identificar en el canto de los pájaros lo que estaba ocurriendo. Hemos perdido mucha sensibilidad en el contacto con la naturaleza. Hace pocos días leía de un gran escritor, eh, no viene el caso de estar dando tantos datos, pero él contaba que había vivido cuando chico con sus abuelos y que sus abuelos eran personas de una simplicidad terrible y de una pobreza terrible. Entonces eran muy, muy pobres, no podían darse el lujo de perder los animales. Entonces a veces le tocaba dormir con un cerdito
cerca de él. Y uno dice, hombre, pero qué lugar poco digno. Sin embargo, ese lugar poco prolijo, aparentemente, también era de gente muy sensible, la abuela y el abuelo. Cuando el abuelo sintió que se estaba muriendo, cuando el abuelo sintió que se le estaba acabando la vida, se acercó árbol a árbol de todo el lugar donde él vivía y se despidió uno a uno. Dice, hombre, ¿cómo se despidió de un árbol? Claro, se despidió de los árboles, se despidió de los animales. Y uno diría, pero qué primario. Y yo no me atrevo a decir que sea primario, me atrevo a decir qué sensibilidad tan singular que se permitía el lujo de despedirse de aquello que le había sido relevante y significativo en su vida. ¿Podemos escuchar la naturaleza? ¿Podemos escucharla? Sí, sí, absolutamente. Debemos escucharla. Pero para ello hay que hacer un silencio singular. Sin silencio no hay escucha. Sin silencio no hay escucha. Parecido a lo que hizo Momo, que se quedó en silencio, no unos segundos, no unos minutos, un espacio suficiente hasta escuchar, hasta escuchar, hasta escuchar. Los clásicos de griegos hablaban de el sonido de las esferas, la música de las esferas, como si el universo estuviera haciendo música. Hoy los científicos dicen que existe algo de ello. Han creado una cámara, músico, un estudioso, un físico, crearon una cámara de silencio absoluta. Es un invento científico. Y entonces usted puede ingresar a esa cámara y en esa cámara está absolutamente aislado en su totalidad de cualquier sonido que provenga del exterior. Y en esa cámara uno aún escucha el sonido de la respiración de uno. Si está muy atenta la atención, escucha la circulación de la sangre de uno, escucha los sonidos de los huesos, de las articulaciones, porque siempre estamos, mientras estemos vivos, conectados con el sonido. Y ahora, lo que yo refiero es conocer los sonidos de la naturaleza. Son de una enorme poesía, son de una enorme poesía. Y cuando digo una enorme poesía me da pie a la que sigue, escuchar la belleza, escuchar la belleza. Miren los clásicos en su conocimiento del mundo, en su conocimiento de la filosofía, habían dicho que la belleza, el bien y la verdad eran una trinidad. Donde estaba uno estaban los otros dos. Siempre que está la belleza está el bien y está la verdad. Muchas veces buscamos la verdad y a veces la tenemos al lado bajo la forma de la belleza. Aprender a escuchar la belleza es elevarse, es como buscar la verdad. Y el alma tiene una poderosa resonancia con lo que significa la verdad. Nosotros reconocemos desde el interior cuando algo es verdadero y no necesitamos a alguien que nos indique, como que lo sabemos, como que tenemos la seguridad de que estamos entendiendo. Y escuchar la belleza es empezar a escuchar con un sentido que hasta ahora no hemos comentado, porque hasta ahora pareciera que para escuchar es necesario tener razón o eventualmente hasta una habilidad de sensibilidad, pero para escuchar la belleza en profundidad es probable que uno tenga que desarrollar algunos niveles de intuición, algunos niveles de percepción completa y de comprensión total sin mediación de ningún argumento. Esto está cada vez más estudiado. La Universidad de Harvard habilitó unos años atrás, hace como 9, 10 años atrás, un programa que era de desarrollo de la intuición. Y era un programa que tenía una caracterización singular, es decir, quien se anotaba debía completar el curso. Era un curso opcional, pero quien se anotaba debía completarlo. Y el resultado de esto fue que la gente no solo terminó el curso, sino que hicieron un segundo nivel, un tercer nivel, se ha seguido explorando. Cada vez se sabe más de lo que significa desarrollar los niveles de intuición. Esto habla del punto que le sigue, escuchar la inmensidad. Usted puede ponerle el nombre que quiera. Puede llamarlo Dios, puede llamarlo inmensidad, puede llamarlo absoluto, puede llamarlo la naturaleza, pero hay un momento en el que uno quiere escuchar o necesita quedarse en la quietud total para entender lo que significa la inmensidad. Uno se va a sentir pequeño, pero también habrá una parte de uno que se sienta grande. Es como que hay una conexión profunda entre la integridad de uno y lo que está percibiendo. Escuchar el silencio, que es un portal que muchas veces necesitamos aprender a escuchar, el silencio.
la quietud, pero no como la ausencia de ruido, sino como un lugar de mucha fertilidad en donde uno se enriquece con ese silencio, se enriquece con ese silencio. De hecho, muchas juntas hoy se estila decir, antes de empezar la reunión, tomemos 3 minutos de silencio. Y todo el mundo está en silencio. Y cuando se abre la reunión, todo el mundo ha ordenado sus ideas y todo el mundo tiene claro lo que quiere decir y lo que no quiere que se pase por alto. Y la reunión dura menos y es directa porque va directo al centro de lo que hay que hacer. Otro llamado es escuchar al mundo. Esto tiene que ver con que formamos parte, a más de ser un ser humano, somos una colectividad, somos un grupo, somos un conjunto. Entonces, aprender a entender de qué se trata este escuchar al conjunto. Es una experiencia supremamente interesante saber entender de qué se tratan esas otras capas de escucha, más allá de la escucha personal. Y la última que vamos a explorar en este taller es de escuchar y dialogar. Es decir, ciertamente hay que, así como para dialogar uno tiene que dar una habilidad verbal enorme y uno tiene que saber colocar la palabra adecuada para decir lo que tiene que decir. El otro tiene que hacer el esfuerzo también para entender. Ambos, el que habla y el que escucha, tienen que comprometerse en buscar el entendimiento. Cuando uno piensa en esto, dice, hombre de Dios, existen en el momento presente unas 7.000 lenguas en el mundo. 7.000 maneras distintas de decir algo. Algunas con mayor precisión, otras con menor precisión. Pero todas lenguas diversas. También uno se pregunta, ¿existirá una única manera de escuchar? Si existen 7.000 maneras diversas de decir algo, ¿habrán diversas maneras de escuchar? ¿Habrán diversas maneras de entender lo que está haciendo el otro? Yo me atrevo a decir que esto es algo que nos es importante para comprender. Es importante entender. A veces entendemos selectivamente algo, pero en la medida en que vamos profundizando, que le vamos dedicando el tiempo, como que se expande la comprensión. En lo personal, debo decir que hace muchos años atrás, justamente con la Academia Internacional de Eufonía, desarrollamos unos programas que tenían por objeto, y tienen por objeto, cada tanto trabajamos en conjunto. De hecho, esta es una actividad que estamos armando tanto la consultora como la Academia Internacional de Eufonía. Tienen por objeto desarrollar la capacidad de escucha. En esas experiencias unimos el hecho de lo estético, el hecho de la comprensión de la palabra y buscamos que la experiencia no sea solamente ilustrativa, intelectual, sino que las personas asistan a una práctica y puedan de alguna manera desarrollar algún tipo de ejercitación. Porque al fin del día no sirve para mucho hacer una actividad en donde después de la actividad uno no haya incorporado algo nuevo que lo enriquezca. Sabemos que alguien cambia, que alguien crece cuando alguien incorpora un nuevo comportamiento. Un conocimiento que no te enriquezca con un nuevo comportamiento no ha cambiado nada en tu vida, pero los conocimientos que te transforman son aquellos que te permiten desarrollar nuevos comportamientos. Nosotros los llamamos microhábitos. Empezar a incorporar pequeños comportamientos que te van a llevar a nuevos comportamientos, que te van a llevar a nuevos comportamientos. Recuerde que escuchar es solo la puerta de entrada, es solo el inicio. Escuchar es el inicio, no es el final. Escuchar es el primer paso para toda transformación. Solo me atrevo a decir, estamos muy cerca ya de la hora de cierre, solo me atrevo a decir, voy a contar una breve historia, muy, muy breve, y con esto tal vez cierre esta parte. Miren, había un pueblo donde tenía la característica de este pueblo que vivían muchos músicos, todos muy ilustres, todos muy buenos. Había un gran violinista, había un gran chelista, un gran flautista, un gran percusionista, y cada uno era excepcionalmente bueno en su instrumento. Un día decidieron juntos crear una orquesta porque les parecía relevante hacer ver que ese pueblo era un pueblo con grandes inclinaciones por la música. Entonces decidieron armar una pequeña orquesta de cámara. Tenían varios instrumentistas y todos se reunían para hacer música.
pero tenía una característica singular. El violinista pedía que la música fuese más vibrante y el percusionista pedía que fuera más rítmica. Y también pasaba algo singular con el que tocaba el cello, pedía que fuera más melódica. Y el oboísta pedía que fuera más íntima. Hombre, el resultado de esto, cuando tocaban, lo que salía como sonido era terrible. Era terrible. Un día pasa por el lugar un anciano y escucha semejante ruido, y entonces se acerca a ver qué ocurría, y entonces comparte con ellos y les cuenta, dice, ¿por qué antes de tocar no conversan un rato y no se ponen de acuerdo en lo que quieren hacer? Porque seguramente tienen muchas cosas para decirse unos con otros, y si se escuchan, ustedes van a rescatar cosas de valor. Al principio creyeron que no era suficientemente interesante la propuesta del anciano, pero a ver, caray, probemos a ver si sirve para algo, y probaron y empezaron a conversar, y claro, salieron los temores, salieron los objetivos, los sueños, las visiones, los deseos, y empezaron a converger las ideas. Y de buenas a primeras, dijeron, bueno, ha llegado el momento de hacer música. Y a partir de ese momento comenzaron a hacer música y dejaron de sonar como instrumentos separados para sonar como un solo hecho orquestal, como una sola unidad orquestal. Esto era producto ya no solo de ser virtuoso en hacer música, sino virtuoso en escuchar. Yo creo que muchas de las cosas que nos ocurren porque aprendemos esa disciplina de escuchar con mucha preocupación y con mucho interés. Al fin del día, diría, escuchar tiene que ver con darle un espacio al otro en nuestra interioridad. Ese es el objeto final de una escucha, permitir que el otro llegue y penetre en esta interioridad. Ante todo, debo decirles, el tiempo es terriblemente evanescente y se va con prontitud. Han pasado ya los 59 minutos de esta presentación, y para aquellos que están interesados, debo decirles que se pueden inscribirse. Ahí hay una invitación a este taller. Van a haber 3 formatos. Va a haber un formato que es este, que está anunciándose, que va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Ese va a ser mitad presencial y mitad virtual. Después va a haber otro formato que vamos a anunciar fechas en breve, enteramente en la virtualidad. Y después va a haber un formato desde el mes de octubre disponible in company para aquellas compañías que están interesadas en pedir el programa dentro de sus empresas. De mi parte, quiero decirles que les mando un abrazo enorme. Algunos rostros que conozco me llenan de alegría verlos, y a otros que no conozco es un placer absoluto. Quiero decirles que también me pongo a disposición para cuando usted quiera conversar conmigo o tenga deseos de poder preguntar algo o pedirme alguna cuestión de esta presentación. Ahí le dejo mi correo, no tenga dudas en escribirme, será un placer absoluto conectarme con ustedes. Les mando un abrazo a todos y agradezco infinitamente este tiempo. Gente, gracias a todos por la participación. Dejamos el QR hace unos instantes en pantalla. Mañana va a estar llegando vía mail y vamos a estar compartiendo en breve la grabación de esta sesión. Les deseamos hermosa noche y esperamos haber puesto nuestro granito de arena para alimentar la belleza de escuchar. Que tengan linda noche. Gracias.